para hablar de actualidad. Es un tema que hoy por hoy, dentro de nuestras iglesias, llega a tener una cierta controversia hablar de actualidad, porque uno siempre está pensando en el modernismo, está pensando en las cosas, en no perderse ningún detalle tecnológico, no perderse nada que esté a la moda, sino tener todo actual, todo preciso, todo nuevo. Y a veces esa actualidad en la que nosotros estamos viviendo dentro de la iglesia muchas veces nos lleva a tener ciertos conflictos. Quizás el tema que hoy vamos a tocar de actualidad no genera un conflicto dentro de la iglesia, pero muchas veces genera un conflicto en la persona, en el individuo. El tema de hoy es, ¿qué tiempos fueron mejor? ¿Los tiempos pasados o los tiempos de ahora? Seguramente que si hay un auditorio donde hay personas de la década del 60, personas de la década del 70, personas de la década del 80, del 90, del 2000, nos vamos a dar cuenta que cada década ha marcado o se ha destacado por algo. En cada década y aún en cada año surge un estilo musical diferente y todos siguen ese estilo musical. O quizás surge un jugador nuevo y todos siguen a ese jugador. Quizás surge un modismo dentro de la sociedad nuevo y todos aplican ese modismo. Ahora, el riesgo de usar modismos que usa el mundo en la iglesia, ¿será que hay un riesgo grande? ¿Será que se puede? ¿Será que no se puede? Uno de los campos más afectados cuando nosotros vamos a hablar de actualidad es el joven, o es el grupo juvenil, ¿no es cierto? Porque son las personas que más influencia tienen dentro de la iglesia, porque los jóvenes manejan la música, porque los jóvenes manejan los programas, los talleres, las radios, y a veces nosotros los mayores quizás estamos un poquito al costado para otras cosas. Pero vamos a pensar cómo es nuestra actualidad, cómo es la actualidad del joven, cómo es la actualidad de la iglesia. Surgen muchos interrogantes cuando vamos a hablar de la actualidad de la iglesia. ¿Por qué surgen muchos interrogantes? Surgen muchos interrogantes porque cada edad tiene su conflicto, cada edad tiene su pasión, cada edad tiene su problema, y a veces es muy difícil en que se conjugue todo. Si bien a nosotros la Biblia nos enseña que en la iglesia no debe haber una diferencia de edades, que en la iglesia debe ser un cuerpo unido el que trabaja, pero a veces, si un joven, vamos a suponer que un jovencito viene y encuentra a un hermano en falta y el joven le dice, hermano, usted está cometiendo un error, y la persona mayor que le va a decir, ¿vos quién sos para venir a mí a enseñarme? Eso pasa muchas veces. No aceptamos, o bien un joven, si está cometiendo algún error, vos sos demasiado viejo, sos una persona que está en un baúl y no me podés venir a aconsejar de cosas nuevas que vos no conocés. Y entramos en una batalla, cuando el Señor no nos dijo que nosotros tenemos que entrar en una batalla dentro de la iglesia, sino que habló de un cuerpo unido dentro de la iglesia. Pero para poder entender esa actualidad que hoy vivimos dentro de la iglesia, vamos a ver distintas áreas, distintos factores que explican la actualidad de los jóvenes y la actualidad de los grandes. Uno de los grandes factores, ¿no es cierto?, que muchas veces complican y al mismo tiempo aceleran la situación de los jóvenes dentro de la iglesia, es el poder económico.
Si nosotros vamos a hablar de la economía de los jóvenes, hay jóvenes que tienen una adquisición, una buena adquisición, hay jóvenes que quizás son un poco, no tienen tanto poder económico en el que puedan abarcar otras cosas, pero acá es donde nosotros muchas veces tenemos que aplicar la sabiduría, ¿no? Recuerdo un joven de la Biblia que en un momento tuvo que suceder a su padre en el reinado, y este joven llegó al reinado del pueblo de Dios y tenía que tomar decisiones. Él tenía conocimiento de Dios, porque su padre le enseñó constantemente la palabra de Dios, pero en el momento en el que tuvo que tomar decisiones, teniendo un consejo de personas mayores, hizo algo lo cual lo llevó a un error. Habló a sus amigos, integró un centro de consejería juvenil, y el cual empezó a tomar decisiones acorde a las decisiones que estos jóvenes le daban que tomase. Por supuesto que no le fue bien, porque una cosa es la experiencia, una cosa es la sabiduría y otra cosa es la obediencia a las cosas de Dios. No quiero decir con esto que los jóvenes no puedan tomar decisiones, al contrario, los jóvenes tienen que tomar decisiones. Pero a veces, y estamos hablando del poder económico, cuando hay un superpoder económico, muchas veces influyen en tomar malas decisiones, porque nos creemos que todo lo podemos, que todo lo sabemos y que todo se va acorde a lo que nosotros manejamos y tenemos. Un factor en la actualidad de los jóvenes que muchas veces lleva a confusión es el poder económico. Otro factor que influye dentro de los jóvenes son las demandas que ellos tienen, porque dentro de las demandas entra la moda, entra el modernismo, jóvenes que se encargan de la música y cuando tienen que tocar alguna canción tiene que ser una canción moderna porque si no a la gente no le llega. Ese es el comentario que hacen. Si no se cantan canciones modernas a la gente no le llega. No estoy en contra de las canciones modernas, yo también hago música y me gustan las canciones modernas, también me gustan los himnos, también me gustan las canciones de todo tipo. Lo que no analizan en este caso los jóvenes en su corta visión es que en la vida cristiana no hay modernismo, no hay hit, no hay ranking de música, sino que en la vida cristiana y sobre todo en la música hay expresión hacia Dios y eso se llama adoración. En las exigencias que nosotros tenemos siempre dentro de la iglesia por parte de los jóvenes es estar siempre a la moda. No estoy en contra de las modas tampoco, pero sí quiero que se pueda formar un equilibrio en la iglesia de poder rever las decisiones, porque yo recuerdo, y a veces me ha tocado pasar situaciones en las que quizás no canté una canción nueva, pero canté una canción vieja, lo cual hizo efecto en una persona. Ahora, ¿qué diferencia hay si yo canto, vamos a suponer una canción que decía, una letra así, esta se va a cantar, mi papá decía, cuando venga el Señor y te pregunte por tu talento, ¿qué le dirás al Señor? ¿Qué dirás del talento que Cristo te dio? Y después la canción del estribillo decía, multiplícalo, multiplícalo hermano, multiplica el talento que Dios te dio. Y si yo tengo que cantar una canción quizás un poco más moderna, hoy puedo danzar con libertad porque soy su hijo, porque soy su hijo. ¿Qué hace la diferencia? ¿Las palabras?
el ritmo, la época. ¿Qué puede hacer que yo no tenga una conexión con Dios? O si tengo que cantar, por ejemplo, un himno, en la cruz, do primero vi a Jesús, y las manchas de mi alma, Él salvó, Él lavó. ¿Qué diferencia puede hacer? Nosotros nos olvidamos, porque esto es lo que hace el modernismo, hacernos olvidar de que Dios mira el corazón y las intenciones del corazón. No va a mirar si el ritmo es nuevo, es viejo, si es pop, si es jazz, si es blues. Va a mirar las intenciones del corazón. Ahora, en las demandas juveniles en donde nosotros tenemos que hacer el equilibrio. Si vamos a hacer música, música para todos. Si vamos a alabar, hay que darle la posibilidad de que todos alaben. Ahora, viene otra situación, otro factor dentro de los jóvenes. No estoy en contra de los jóvenes, pero hay una aceleración en el desarrollo psicofísico. Y estamos hablando en el desarrollo psicofísico exactamente. ¿Por qué? Más allá del cambio hormonal que hay en el cuerpo del adolescente o del joven, sus energías a veces son mal aprovechadas. Sus energías se las podría aprovechar para otras cosas y los cuales a veces no se animan a hacerlo. ¿Por qué será? Tenemos un joven con muchas energías para estar 24 horas haciendo lo que le gusta, pero si tenemos que salir un día a repartir folletos, medio que flaquea. Porque ¿qué va a decir la gente? Bueno, hay una cuestión ahí de enseñanza, hay una cuestión de crecimiento, una cuestión de madurez. Aunque hay muchos jóvenes que son valientes, se levantan y salen y predican el Evangelio, y otros no, simplemente se quedan a criticar dentro de la iglesia si uno hizo bien o si uno hizo mal. Pero acá estamos hablando de hacer un equilibrio, aprovechar esa juventud para hacer las cosas que hay que hacer dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. ¿Por qué no los jóvenes encargarse también de la limpieza? ¿Por qué no los jóvenes encargarse también de acomodar las sillas? Ojalá que las personas que estén escuchando y en su iglesia no esté pasando esa situación, pero eso es para un llamado de reflexión y un llamado a una actividad que sea justa y medida. Ahora, otro factor que lo cual está haciendo son los cambios que nosotros vivimos dentro de la sociedad. La sociedad nuestra viene de las décadas que nombré hace rato, y ahí nos damos cuenta que el hombre no ha evolucionado a pesar de haber tanta tecnología. Es que hay algo en común en todas las épocas y aún en la antigüedad, y hablamos de rebeldía. Miren, un dato. En nuestro país existen 13 millones de personas menores de 25 años. O sea, casi el 45% de la población total en nuestro país. 13 millones de personas menores de 25 años. Y hasta 35 años, hasta 40 años, estamos hablando de personas jóvenes. Con estos factores, nosotros encontramos que a un nivel social hay mucha demanda juvenil. Y es cierto que se debe hacer un producto que pueda captar la atención del joven. Pero Dios no es un producto. Dios no se vende. Lo que nosotros hacemos es testificar la verdad de Jesucristo. La verdad de que Cristo vino al mundo. Y si el mensaje del Señor fuese un producto, seguramente hasta el envase hubiese evolucionado y hubiese cambiado, como un sachet de leche. Sin embargo, el mensaje de Cristo sigue siendo el mismo, que se predica que el hombre necesita a Dios, que el joven necesita a Dios, que el niño necesita a Dios, que la mujer necesita a Dios,
porque hay una separación. Y lo cual acá es donde muchas veces, por esta moda que hoy se utiliza dentro de las iglesias, no se quiere hablar el por qué, y el por qué es el pecado. El hombre fue destituido de la gloria de Dios y está en pecado. Sigamos un poquito más adelante, sigamos con esto. Ahora, recién nombré una palabra que se llama rebeldía, entra dentro del pecado. Pero ¿qué pasa? La sociedad está manejada por los grandes. Es cierto, los grandes ya han establecido reglas de conducta dentro de la sociedad. En la iglesia hay reglas de conducta y a veces la falta de información hace de que sea rechazada esas normas de conducta. Pero en la Biblia también hay normas de conducta, la cual Pablo las nombra como ley. Acá viene algo. Los adultos, por su parte, acusan a los jóvenes de que son irresponsables, porque se levantan tarde, porque no cumplen horario, porque, en fin, muchas situaciones que pueden llegar a hacer culpa, lo cual siempre los adultos señalan a los jóvenes. Y quizás no precisamente sea tanto esa situación. Hay que ser parejos ahora. Si bien dentro de las normas establecidas decimos que Dios es orden, que Dios es quien ha provisto del conocimiento y ha provisto de los estatutos para seguir dentro de la iglesia, pero nosotros no podemos acusar. Acá viene algo que se llama enseñar y viceversa. Pablo en un momento a Timoteo le dijo: nadie tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en fe, en conducta, en amor. Hay un sentido en común entre el mundo y la iglesia, que muchas veces uno se queja de la falta de libertad. Pero ahora, nosotros predicamos de un Cristo libertador. ¿A qué libertad queremos ir? ¿Qué libertad es la que estamos pretendiendo? Si Dios nos hizo libres del pecado, ¿qué libertad es la que nosotros queremos? ¿A dónde queremos llegar? Hay un objetivo el cual nosotros no lo vamos a cambiar. Y es el objetivo que Dios ha establecido. Pero acá hay una lucha en ideales, hay una lucha en experiencia, hay una lucha en controversia. Y se trata sin duda de un conflicto de valores muy compleja. Porque los grandes dicen tener la razón y los jóvenes dicen tener la razón. Más ahora si cambiamos nosotros la idea de la lucha, de la discusión, de la pelea, de echar la culpa, de no echar la culpa, y nos ponemos a ver qué es lo que tenemos que hacer, vamos a encontrar un mensaje claro dentro de la palabra de Dios para poder entender qué es lo que tenemos que hacer, que los jóvenes no son culpables y que los adultos no son demasiado estrictos y que tampoco son culpables de la situación que se esté viviendo. Entonces, para poder entender esto, vamos a ir a las Escrituras directamente. Mateo capítulo 12, versículo 34 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dios busca la obediencia en el corazón. Ahora, nosotros para poder hablar algo, necesitamos tener un fundamento para poder hablar. Sin fundamento, ni jóvenes ni adultos pueden hablar o decir algo o imponer algo. Nosotros tenemos que tener un fundamento conforme a ¿qué? Conforme a la voluntad de Dios. ¿Se entiende la voluntad de Dios? Sí se puede entender la voluntad. ¿Podemos conocer qué es la voluntad de Dios? Sí podemos conocer la voluntad de Dios a través de las Escrituras. Pero fíjate acá que si bien el Señor está exhortando
a una generación conflictiva, pero este pasaje nos lleva a reflexionar a nosotros porque dice, ¿cómo podemos hablar nosotros lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros no podemos hablar de que si algo es bueno o algo es malo si no tenemos un fundamento. Entonces acá, ¿con qué fundamento decimos debemos hacer siempre música moderna? ¿Con qué fundamento decimos tenemos que hacer música también vieja? ¿Con qué fundamento decimos los jóvenes están equivocados? ¿Con qué fundamento decimos los grandes están equivocados? ¿Con qué fundamento decimos me siento preso dentro de la iglesia? Cualquiera sea el interrogante que surja, debe haber un fundamento. Hace unos años atrás había un predicador, voy a contar esta historia, había un predicador, lo cual esta persona se paró y dijo que en el año 98 al 2000, año 98 y 99 era preparación de la iglesia, y en el año 2000 nos íbamos con el Señor, y se levantó una persona y dijo que era un mentiroso. ¿Por qué? Porque el Señor decía en su palabra que el día, la hora, no lo sabían ni los ángeles, ni el Hijo de Dios, solamente el Padre sabía la hora en la que el Señor iba a venir. Se paró con un fundamento, abriendo la palabra de Dios y matando una palabra de emoción que en ese momento salió, profética de emoción que en ese momento salió, y sin embargo el Señor dijo que nadie sabía la hora. Mucho menos, ni así sea el mejor profeta de la tierra, porque el Señor ya cerró eso y dijo que si ni el Hijo de Dios sabía la hora en la que iban a venir, solamente el Padre sabía, y nos dijo, ustedes van a ver y se van a dar cuenta cuando esté cerca la venida, no dijo cuándo, cuando esté cerca la venida, porque va a pasar esto y aquello. Entonces, sin fundamento, no podemos hablar, no podemos quejarnos si algo es bueno, si algo es malo. Miren, todo lo que nosotros vivimos está todo dentro de la palabra de Dios. Todo está dentro de la palabra de Dios. Y Dios busca la obediencia en el corazón. Si vos estás escuchando esto, querés ser obediente a Dios, empezá a fundamentarte para poder recriminar algo, porque si no estás llevándote por algo que la Biblia totalmente anula, y son las pasiones juveniles, y son el hablar de la boca, de más. O hablar, dice, como dice este versículo, ¿no? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros somos mezquinos, vamos a hablar mezquindad. Si nosotros somos dadivosos, vamos a hablar de dar. Si nosotros somos tenemos un corazón dictador, vamos a hablar de ser rudos. Entonces nosotros tenemos que quitar todas esas cosas y hablar conforme a lo que Dios nos enseña y a lo que Dios nos da. Porque nosotros ni siquiera somos dueños de la verdad. La verdad es de Dios. Y mira, y para completar esto, ¿no? Nosotros no somos dueños de nada. Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Miren, cuando Dios va a usar algo, cuando Dios va a hacer uso de o quiere decir algo, Él hasta un árbol puede hacer mover para que una persona entienda. Porque si nosotros vivimos en conflicto, no nos va a usar a nosotros. Así que como dice Romanos 9:16, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios puede tener misericordia con tu vida, te puede estar usando, pero debes saber que tenés que seguir preparándote, debes saber que tenés que seguir creciendo y conociendo cuál es la voluntad de Dios. Si querés ser aún exitoso, tenés que seguir creciendo
en la voluntad de Dios. Ahora el Señor nos llama a nosotros a obediencia. Y sobre la obediencia está la bendición de Dios. Y nosotros muchas veces vivimos situaciones en las que decimos que las cosas son injustas, pero aún lo injusto con la obediencia se juzga. Lo injusto con la obediencia se juzga. Romanos 13, versículo 1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Cuántas veces estuvimos en desacuerdo con nuestras autoridades, con nuestros líderes? Sométase, dice, no dice trata de hacer el esfuerzo de ver si podés obedecerle a fulanito o fulanita en las decisiones que tome. No, dice sométase toda persona a las autoridades superiores. Y está hablando de obedecer. Porque nosotros debemos entender lo siguiente, que no hay una autoridad que no haya sido puesta en la iglesia que no provenga de Dios, y las que hay dentro de la iglesia por Dios han sido establecidas. Quizás no sabemos por qué, pero Dios ha establecido que esas personas estén arriba nuestro, y nosotros debemos rendir en primer lugar nuestra obediencia a Dios, porque Dios dice que debo obedecer a la otra persona. Así que mi obediencia es a Dios en primer lugar y a las personas en las que quizás son molestas. Pero esas personas han sido establecidas por algo que quizás no lo tenés vos, no lo tengo yo, no lo tiene nadie, lo tiene esa persona, y Dios ve el corazón. Entonces, en este conflicto de actualidad en el que uno dice, no, las épocas pasadas fueron mejores, las épocas presentes fueron mejores, ¿por qué no mejor descartar esa situación? ¿Por qué no mejor descartar el creer que el modernismo es lo mejor que hoy hay? ¿Por qué no mejor hacer algo que sea espiritual, no hacer algo que sea con una buena intención del corazón? Porque desde ya te digo que si piensas que las cosas nuevas son espirituales porque vos crees que han pasado de moda porque tienen 3 meses de uso, estás equivocado. Nada de lo que se vive dentro de la iglesia pasa de moda, porque todo tiene un propósito, todo tiene una meta, todo tiene un principio, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, someternos a un principio. Nuestra actualidad está desenfocada porque tenemos muchos ideales, tenemos muchos pensamientos, tenemos muchas formas de ver, pero no tenemos lo que necesitamos, que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Y para que nosotros podamos tener lo que Dios demanda, lo que Dios quiere, es, en primer lugar, empezar a hacer uso de la obediencia. Necesitamos ser obedientes a Dios. ¿Qué es lo que Dios está demandando de mi vida hoy? Si no lo sé, devorar. Pero quizás Dios está demandando un servicio, quizás Dios está demandando familia, quizás Dios está demandando algo. Entonces debo encontrar cuál es la voluntad de Dios. Pero mientras tanto debo someterme, dice, y obedecer a las personas que me presiden y principalmente a Dios.